Escondía una chica apache en secreto. Ahora dice que le debo un hijo. El hombre vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Su rutina era simple, se levantaba temprano, preparaba su desayuno, trabajaba unas horas frente a la computadora y luego salía a caminar por el parque cercano. Era una vida tranquila, sin sorpresas, pero también sin emociones fuertes. Siempre pensó que eso era lo que necesitaba, hasta que un día todo cambió de manera inesperada. Mientras regresaba del mercado, vio a lo lejos a una joven sentada en una banca, con la cabeza baja y la mirada perdida. Llevaba ropa sencilla, y algo en su forma de moverse le llamó la atención. No era una chica común de la ciudad, su manera de mirar y su postura mostraban que venía de un lugar diferente, quizá de una comunidad más apartada. La curiosidad del hombre se mezcló con un impulso de ayudarla. Se acercó con cautela y le preguntó si estaba bien. La joven levantó la vista lentamente. Sus ojos mostraban cansancio, pero también desconfianza. Al principio apenas respondió, murmurando palabras cortas, pero con cada pregunta del hombre, parecía relajarse un poco más. Descubrió que se llamaba Nayeli y que había tenido problemas con su familia, lo que la había llevado a alejarse de su hogar. No dio muchos detalles, pero su expresión y sus gestos dejaban claro que necesitaba ayuda. El hombre sintió un impulso que no esperaba, no podía dejarla sola en la calle, especialmente en ese estado. Sin pensarlo demasiado, le ofreció que la acompañara a su casa por un momento, solo para que descansara y comiera algo. Nayeli dudó, mirando a su alrededor, pero finalmente aceptó. Ese pequeño acto de confianza sería el inicio de algo que cambiaría la vida de ambos. Una vez en la casa, la joven parecía cautelosa. Se sentó en silencio mientras el hombre le servía un vaso de agua y un poco de pan. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba la habitación de una tensión curiosa, una mezcla de gratitud y desconfianza. El hombre intentó romper el hielo con preguntas sencillas sobre su vida, su familia, y sus costumbres, pero ella solo sonreía levemente y respondía con frases cortas. Aún así, había algo en esa sonrisa que lo hizo sentir que había tomado la decisión correcta al ayudarla. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Nayeli no se iba de la casa, pero tampoco hablaba demasiado. Se limitaba a observar, aprender y adaptarse al entorno del hombre. Él, por su parte, se sentía curioso y responsable al mismo tiempo. No era su intención involucrarse profundamente, pero había algo en la manera en que Nayeli miraba el mundo que despertaba en él un deseo de protegerla. Se dio cuenta de que esta situación no era algo temporal, había una conexión silenciosa que estaba empezando a formarse entre ellos. Mientras compartían la casa, comenzaron a surgir pequeños momentos de cercanía. La joven enseñaba al hombre algunas cosas sobre su cultura, gestos, costumbres, incluso palabras de su lengua. Él escuchaba atentamente, fascinado por cada detalle que le contaba. Aprender sobre su mundo le hacía sentir que estaba conociendo una parte de la vida que nunca antes había imaginado. Al mismo tiempo, ella empezaba a confiar más en él, mostrando su lado más humano y vulnerable. Sin embargo, la convivencia también trajo tensiones. Había momentos incómodos, pequeñas discusiones sobre cómo hacer las cosas, diferencias en hábitos y costumbres, y sobre todo la constante preocupación de que alguien descubriera que Nayeli estaba allí. Ambos sentían el peso de ese secreto, pero también la importancia de mantenerlo. Cada puerta cerrada, cada ventana asegurada, parecía ser un recordatorio silencioso de la delicada situación en la que se encontraban. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se volvió más compleja. Ya no era solo ayuda, había una conexión emocional que crecía lentamente, casi imperceptible, pero poderosa. El hombre sentía que proteger a Nayeli ya no era solo un acto de bondad, sino una necesidad que surgía de algo más profundo. Y ella, aunque reservada, comenzaba a depender de su compañía y de la seguridad que él le ofrecía. Una noche, mientras compartían una taza de té en la pequeña sala, Nayeli habló más de lo habitual.
Contó historias de su infancia, de su familia, de la vida en su comunidad. Sus palabras eran simples, pero llenas de emoción. El hombre la escuchaba en silencio, sorprendido por la profundidad de sus experiencias y la madurez de su visión del mundo. Fue en ese momento que comprendió que ayudarla significaba más que ofrecer refugio, era aprender a entenderla, a respetarla y a acompañarla sin imponer sus propias reglas. Esa primera etapa de la historia terminó dejando claro algo: la vida del hombre ya no sería la misma. La joven Apache no era solo una visitante temporal, se estaba convirtiendo en parte de su mundo, y él empezaba a sentir la responsabilidad y la conexión emocional que eso traía consigo. Cada gesto, cada conversación y cada mirada silenciosa eran semillas de una relación que prometía ser complicada, intensa y transformadora. Así, la historia comenzaba con un encuentro inesperado, un acto de bondad y la promesa de un vínculo que ninguno de los dos había anticipado. La tranquilidad de su rutina se había roto, y el futuro traía preguntas que todavía no tenían respuesta, pero que ya estaban marcando el inicio de una historia profunda y fascinante. Después de aquel primer encuentro, la joven decidió quedarse más tiempo en la casa. No había otra opción para ella, y él tampoco podía dejarla sola en la calle. La situación era delicada, porque ambos sabían que mantenerla escondida traería problemas si alguien se enteraba. Sin embargo, algo en la relación silenciosa que se estaba formando les daba fuerza para continuar. Los primeros días fueron extraños. Cada uno se movía con cautela, midiendo palabras, gestos y acciones. Nayeli no quería parecer una carga, y él no quería invadir su espacio. El hombre notó que ella tenía hábitos distintos a los suyos, se levantaba temprano, hablaba muy poco por la mañana y realizaba ciertos rituales que él no comprendía del todo. Pero no preguntó de inmediato. Decidió observar y respetar su manera de vivir. Cada gesto de cuidado y respeto fortalecía la confianza entre ellos. Al pasar los días, comenzaron a compartir tareas simples de la casa. Ella aprendió a preparar la comida según los ingredientes que había disponible, aunque de vez en cuando le pedía consejos al hombre. Él, por su parte, se esforzaba en acomodar la casa para que ella tuviera su propio espacio, incluso comprando algunas cosas que sabía que le serían útiles. Eran detalles pequeños, pero significativos, porque mostraban cuidado mutuo y consideración. A veces surgían malentendidos. Por ejemplo, Nayeli no entendía por qué él guardaba ciertas cosas bajo llave o por qué insistía en que no hablara con extraños. Él se frustraba porque no podía explicarle todo sin revelar demasiado de sí mismo ni del mundo que la rodeaba. Sin embargo, cada discusión terminaba en silencio, con miradas que hablaban más que las palabras y con un sentimiento creciente de comprensión mutua. Aprendían a convivir, aunque de manera lenta y cuidadosa. El hombre descubrió que Nayeli tenía un talento especial para observar y adaptarse. Aunque parecía callada y reservada, aprendía rápido. Se sorprendía al ver cómo organizaba la cocina, limpiaba de manera eficiente, o incluso encontraba soluciones ingeniosas a problemas pequeños del hogar. Cada gesto demostraba inteligencia, creatividad y una habilidad para enfrentar la vida que él admiraba silenciosamente. En las noches, cuando todo estaba en calma, compartían historias. Nayeli le contaba sobre su infancia en la comunidad apache, sobre los valores que le habían enseñado, las tradiciones y celebraciones, y sobre la fuerza que se necesita para superar las dificultades. Él escuchaba atentamente, fascinado por la riqueza de su cultura y por la profundidad de sus pensamientos. A veces, simplemente escuchaba en silencio, sin interrumpir, dejándose envolver por la sinceridad de sus palabras. Poco a poco, surgió un vínculo que iba más allá de la simple ayuda. Empezaron a confiar el uno en el otro de maneras que no habían anticipado. Él se sentía responsable no solo de su seguridad física, sino también de su bienestar emocional. Ella, por su parte, comenzaba a depender de él para sentirse protegida, apoyada y comprendida. Esa dependencia mutua no era cómoda todo el tiempo, pero era inevitable. Cada día que pasaba, la convivencia secreta se volvía más intensa.
A veces, compartían momentos de risa. Nayeli tenía un sentido del humor sutil, basado en observaciones y comentarios inesperados que hacían que él sonriera sin querer. Él también encontraba maneras de hacerla reír, aunque de manera torpe o inocente. Esos momentos aligeraban la tensión de la situación y les recordaban que, aunque la vida los había colocado en circunstancias difíciles, aún podían encontrar alegría en lo simple. Sin embargo, no todo era fácil ni ligero. La presión de mantenerla oculta estaba siempre presente. Cada vez que escuchaban un vecino cerca de la casa o veían a alguien curioso por la ventana, sentían un nerviosismo que no podían ignorar. Había reglas implícitas que ambos respetaban: no salir sin compañía, evitar llamar la atención y mantener las ventanas cerradas en momentos críticos. Esta necesidad de secreto creaba un vínculo especial, porque los obligaba a confiar plenamente el uno en el otro. Mientras la convivencia avanzaba, surgieron pequeñas tensiones naturales. Nayeli quería más independencia, pero él se preocupaba por su seguridad. Él buscaba organizar la casa a su manera, pero ella tenía ideas propias. A veces discutían sobre cosas triviales, como la forma de limpiar o cocinar, pero esas discusiones nunca eran graves. Más bien, servían para que ambos aprendieran sobre los límites y la paciencia. Cada desacuerdo se convertía en una oportunidad para entenderse mejor y fortalecer su relación. El hombre también comenzó a notar que la presencia de Nayeli lo estaba cambiando. Sus días se llenaban de un propósito que antes no tenía. Ya no se trataba solo de vivir una rutina tranquila, ahora sentía la necesidad de proteger, enseñar y cuidar. Cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, la consideraba pensando en ella. Esa responsabilidad, aunque inesperada, le hacía sentirse más vivo y consciente del mundo que lo rodeaba. Nayeli, por su parte, experimentaba emociones que nunca antes había sentido. Estar cerca del hombre le daba seguridad, pero también despertaba sentimientos de afecto y gratitud. Sabía que debía mantener cierta distancia, porque la situación era complicada y desconocida para ambos, pero no podía evitar sentirse un poco cómoda, incluso feliz, con su compañía. Cada gesto amable, cada palabra de aliento, fortalecía la confianza que había empezado a crecer desde el primer día. Una tarde, mientras organizaban algunos objetos en la sala, Nayeli le preguntó sobre su vida antes de conocerla. El hombre comenzó a relatar su rutina, sus sueños y algunos momentos de soledad que había vivido. Ella lo escuchaba con atención, interesada, y de vez en cuando hacía preguntas que lo hacían reflexionar sobre cosas que nunca había considerado. Fue un momento de conexión profunda, compartían más que un espacio físico, compartían parte de sus mundos interiores. Con el paso del tiempo, la convivencia secreta se volvió más natural. Aunque había momentos de tensión y miedo por ser descubiertos, también había momentos de cercanía, aprendizaje y respeto mutuo. Cada día que pasaba, la relación crecía, lentamente pero con fuerza, construida sobre la confianza, la gratitud y la complicidad que surgía de vivir juntos en secreto. Esa segunda etapa de la historia mostraba que la vida tranquila del hombre había desaparecido. La rutina de ambos estaba marcada por la necesidad de proteger un secreto, pero también por la posibilidad de formar un vínculo que podría cambiar sus vidas para siempre. La convivencia no era solo un acto de ayuda, era un proceso de aprendizaje, adaptación y descubrimiento mutuo que los estaba transformando a ambos de maneras que aún no comprendían completamente. Al final de esta parte, se puede ver cómo una relación que comenzó como un simple acto de bondad se estaba convirtiendo en algo más complejo. La joven Apache aprendía a confiar y adaptarse, mientras que el hombre descubría un sentido de responsabilidad y cercanía emocional que nunca había experimentado. La vida secreta que compartían los acercaba cada día más, preparando el terreno para los desafíos y decisiones que vendrían en las siguientes etapas de su historia. Con el paso del tiempo, la relación entre el hombre y Nayeli comenzó a profundizarse. Ya no era solo una convivencia basada en la protección y la rutina, había emociones más complejas en juego. Ambos habían aprendido a confiar el uno en el otro,
pero la confianza traía consigo nuevas preguntas y tensiones que no habían anticipado. Una mañana, Nayeli se despertó más pensativa de lo habitual. Miraba por la ventana, como si buscara algo que estaba lejos, algo que quizá la asustaba o la hacía sentirse insegura. El hombre la observó en silencio, sin interrumpir. Había aprendido que algunos momentos de introspección no debían ser molestados. Sin embargo, no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué estaba pasando por su mente? Después del desayuno, Nayeli decidió hablar. Comenzó contando más sobre su vida antes de llegar a la ciudad, revelando detalles que nunca había mencionado. Habló de los desafíos que había enfrentado en su comunidad, de la manera en que había tenido que defenderse y tomar decisiones difíciles desde muy joven. Sus palabras estaban cargadas de madurez y, al mismo tiempo, de vulnerabilidad. El hombre la escuchaba atentamente, reconociendo en cada frase la fuerza que ella había desarrollado. Lo que él no esperaba era la siguiente confesión. Nayeli le dijo que se sentía confundida sobre lo que quería en la vida. Había aprendido a depender de él, a confiar y a sentir seguridad, pero ahora empezaba a cuestionar qué significaba su relación. ¿Solo era protección y compañía, o había algo más? Esa pregunta quedó flotando en el aire, y él no sabía cómo responder de inmediato. Sentía una mezcla de sorpresa, preocupación y, sobre todo, responsabilidad. Los días siguientes se volvieron más complicados. Cada gesto, cada mirada y cada palabra adquirieron un significado más profundo. Nayeli empezaba a insinuar que esperaba más de él, aunque nunca lo decía de manera directa. El hombre, por su parte, sentía que debía protegerla, pero también estaba empezando a preguntarse qué significaba para él esa relación. La línea entre la protección, la amistad y algo más íntimo comenzaba a desdibujarse. Un día, mientras organizaban la cocina juntos, surgió una discusión inesperada. Nayeli quiso preparar la comida de una manera diferente a la que él había enseñado. Él trató de explicarle por qué algunas cosas debían hacerse de cierta manera, pero ella insistió. La discusión no fue fuerte, pero ambos sintieron la tensión en el aire. Después de unos minutos, se dieron cuenta de que habían aprendido algo valioso, podían discrepar sin pelear, podían expresarse sin lastimarse y, sobre todo, podían respetar las ideas del otro. Esa misma tarde, Nayeli se sentó junto a él y le preguntó sobre su vida sentimental. Él se sorprendió, nunca había compartido detalles de sus relaciones pasadas, y hablar de amor y expectativas no era fácil. Sin embargo, decidió ser honesto. Le contó que había tenido algunas relaciones, pero que ninguna había sido significativa como la que estaba empezando a surgir entre ellos. Nayeli lo escuchó con atención, y por primera vez mostró una sonrisa amplia y genuina. Fue un momento de conexión que los acercó aún más. Sin embargo, no todo era sencillo. La presión de mantener su relación en secreto se intensificaba. Había días en que el hombre se preguntaba si estaban tomando decisiones correctas, si proteger a Nayeli era suficiente o si estaban complicando sus vidas sin darse cuenta. Nayeli también sentía esa presión, aunque de manera diferente, comenzaba a preocuparse por su futuro, por cómo sus acciones afectarían su vida y la del hombre que la ayudaba. En medio de esta tensión, Nayeli comenzó a expresar sentimientos que el hombre no había anticipado. Sin decirlo directamente, dejó entrever que esperaba algo más que protección, un compromiso emocional más profundo. El hombre se sintió sorprendido y confundido. Nunca había planeado involucrarse de manera tan intensa, y ahora estaba frente a decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Una noche, mientras compartían la cena, Nayeli decidió hablar claramente. Le dijo que, después de tanto tiempo juntos, sentía que había un lazo especial entre ellos y que esperaba que él reconociera esa conexión. Sus palabras no eran exigencias, pero sí eran claras. Ella quería que él considerara la posibilidad de asumir responsabilidades que nunca había imaginado. El hombre quedó en silencio, reflexionando. Era un momento crucial, debía entender sus propios sentimientos y decidir cómo actuar.
A medida que la conversación avanzaba, ambos comenzaron a explorar sus emociones. Nayeli confesó sus miedos, temor a quedarse sola, miedo de perder la seguridad que él le ofrecía y la incertidumbre sobre su futuro. El hombre, por su parte, admitió sus dudas, preocupación por las expectativas que ella tenía, miedo a equivocarse y no poder cumplir con lo que parecía esperar de él. Fue un intercambio honesto y profundo que fortaleció su relación, aunque también abrió la puerta a nuevos desafíos. Los días siguientes fueron de introspección. Ambos reflexionaban sobre lo que querían y sobre cómo equilibrar sus necesidades individuales con la relación que estaban construyendo. Cada decisión parecía tener peso, y cada palabra podía cambiar la dinámica que habían establecido. La convivencia secreta había evolucionado, ya no solo era protección y cuidado, ahora también había emociones complejas que requerían madurez, paciencia y comunicación constante. El hombre empezó a notar pequeños cambios en Nayeli. Se mostraba más abierta, más expresiva y, a veces, incluso juguetona. Su confianza crecía, pero también lo hacía su dependencia emocional. Él comprendió que debía ser cuidadoso, su papel no era imponer su voluntad, sino guiarla, apoyarla y estar presente sin invadir su espacio. Era un equilibrio delicado, pero necesario para mantener la armonía entre ellos. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano, Nayeli comenzó a hablar sobre su comunidad y cómo extrañaba ciertos aspectos de su vida anterior. Sus palabras reflejaban nostalgia, pero también un deseo de futuro. El hombre la escuchó con atención, comprendiendo que parte de su relación dependía de respetar sus raíces y experiencias. Era un recordatorio de que ayudarla no significaba cambiarla, sino acompañarla mientras encontraba su propio camino. Con cada conversación, cada paseo y cada momento compartido, la relación se volvía más compleja y significativa. Ambos estaban aprendiendo sobre sí mismos y sobre los demás, enfrentando emociones que no habían anticipado. La convivencia secreta ya no era solo una necesidad práctica, se había convertido en un espacio donde podían ser honestos, vulnerables y cercanos, aunque con cuidado. Sin embargo, los desafíos no desaparecían. La joven continuaba enfrentando su propio pasado y sus propias expectativas, mientras que el hombre debía equilibrar su deseo de ayudarla con la necesidad de proteger su propia vida y futuro. La tensión entre lo que querían emocionalmente y lo que podían manejar en la realidad era constante. Cada día traía pequeñas pruebas que les recordaban la delicada naturaleza de su relación. Al final de esta parte, la historia muestra cómo la relación entre ellos había alcanzado un punto crucial, la convivencia secreta ya no era solo un acto de bondad, sino un vínculo emocional complejo que requería decisiones difíciles. Ambos se encontraban ante desafíos inesperados, aprendiendo a comunicarse, respetarse y comprenderse mutuamente. La historia estaba en un momento de cambio. Las decisiones que tomaran a partir de ahora definirían su futuro y el de la relación que habían construido con tanto cuidado y respeto. Con el paso de los días, la relación entre el hombre y Nayeli comenzó a cambiar de manera más profunda. Ya no se trataba solo de convivencia o amistad, había emociones más complejas que surgían en cada mirada, cada conversación y cada gesto compartido. Ambos estaban conscientes de que la situación era delicada y que la dependencia mutua estaba creciendo de manera inevitable. Una tarde, mientras organizaban la sala de la casa, Nayeli se detuvo de repente. Lo miró directamente a los ojos y, con voz tranquila pero firme, comenzó a hablar de algo que había estado guardando en silencio. Le dijo que después de todo lo que habían compartido y vivido juntos, sentía que había un lazo especial entre ellos y que esperaba algo más que compañía o protección. Sus palabras no eran exigencias, eran expresiones sinceras de lo que sentía y de lo que creía que podía surgir de su relación. El hombre sintió un nudo en el estómago. Nunca había anticipado que la relación llegaría a este punto. Por un lado, estaba la gratitud, la responsabilidad y el afecto que sentía hacia Nayeli, por otro, la preocupación y la incertidumbre sobre lo que implicaban esas expectativas.
Su mente trabajaba rápidamente, evaluando las posibles consecuencias y preguntándose si estaba preparado para asumir un papel más importante en la vida de alguien. Nayeli continuó explicando sus sentimientos. Le habló de cómo, al estar juntos, había comenzado a depender emocionalmente de él. Dijo que sentía que podía confiar en él plenamente y que, después de tanto tiempo compartido, esperaba que él reconociera esa conexión especial. Sus palabras eran honestas, pero también cargadas de un peso emocional que el hombre no podía ignorar. Era un momento de verdad, la joven estaba exponiendo sus emociones más profundas y esperando que él respondiera de manera consciente. Durante los días siguientes, el hombre reflexionó mucho sobre la conversación. Caminaba por la ciudad, recordando cada momento vivido con Nayeli, las risas compartidas, los silencios cómodos, las pequeñas discusiones que siempre terminaban en comprensión mutua. Se daba cuenta de que la joven había llegado a ser una parte importante de su vida, alguien cuya presencia ya no podía ignorar ni minimizar. Sin embargo, también comprendía que asumir expectativas más grandes no era algo que pudiera decidir de manera impulsiva. La tensión comenzó a sentirse en el aire de manera sutil. Nayeli, aunque tranquila en apariencia, mostraba señales de ansiedad, se movía con inquietud por la casa, hablaba con más frecuencia de futuro y de decisiones importantes, y a veces la tristeza se reflejaba en sus ojos. El hombre, por su parte, se sentía dividido entre el deseo de apoyarla y la necesidad de no comprometer su propia vida de manera precipitada. Ambos estaban atrapados en un delicado equilibrio de emociones que exigía paciencia y comunicación constante. Un día, mientras compartían la tarde en la sala, Nayeli rompió el silencio con una pregunta directa. Le preguntó qué pensaba sobre la idea de asumir responsabilidades más grandes en su vida, sobre lo que significaba estar juntos de manera más comprometida. El hombre se quedó en silencio unos segundos, procesando la pregunta. Era una oportunidad de responder con honestidad, pero también un momento que podía definir el rumbo de su relación. Decidió hablar con calma. Le explicó que valoraba profundamente su relación, que le importaba su bienestar y que nunca había deseado lastimarla. Al mismo tiempo, expresó su miedo a tomar decisiones precipitadas y a asumir responsabilidades que no comprendía del todo. Nayeli lo escuchó atentamente, con una mezcla de paciencia y expectativa. Entendía que él necesitaba tiempo, y aunque deseaba una respuesta inmediata, respetaba su proceso. Esa conversación abrió una nueva etapa de su relación. Ambos comenzaron a explorar sus emociones y expectativas de manera más explícita. Nayeli compartió su deseo de tener un futuro seguro y estable, mientras que el hombre reflexionaba sobre su capacidad de cumplir con esas expectativas sin comprometer su vida ni la libertad de ninguno de los dos. Era un proceso lento, lleno de preguntas, dudas y momentos de introspección, pero también de aprendizaje y cercanía. Durante esos días, surgieron pequeñas pruebas que pusieron a prueba su paciencia y comprensión. Por ejemplo, Nayeli mostraba su frustración cuando sentía que él dudaba de su compromiso, mientras que él experimentaba ansiedad al pensar en las posibles consecuencias de sus decisiones. A pesar de ello, cada conflicto se resolvía con diálogo y respeto. Aprendieron que la comunicación sincera era la herramienta más poderosa para mantener su relación sólida y saludable, incluso en medio de tensiones emocionales. El hombre también comenzó a notar cambios en sí mismo. Su preocupación por Nayeli lo hacía reflexionar sobre sus propios valores, emociones y deseos. Descubrió que la presencia de la joven lo estaba empujando a madurar más rápido, a considerar responsabilidades que antes ni siquiera imaginaba, y a desarrollar empatía y paciencia en formas que nunca había experimentado. Por su parte, Nayeli aprendía a equilibrar su dependencia con su necesidad de autonomía, reconociendo que ambos debían crecer juntos sin perder su individualidad. Un día, mientras caminaban por el parque cercano, Nayeli habló sobre el futuro con un tono serio. Le dijo que no quería imponerle nada, pero que esperaba que él asumiera un papel más activo en su vida, alguien con quien pudiera contar en todas las circunstancias. Sus palabras eran claras, sinceras y respetuosas,
pero también cargadas de significado. Era un recordatorio de que su relación estaba alcanzando un punto crítico, en el que las decisiones que tomaran definirían su destino. El hombre sintió la presión de la situación, pero también una claridad inesperada. Comprendió que, aunque asumir responsabilidades importantes podía ser intimidante, también era una oportunidad para fortalecer la relación y construir algo verdadero. Reflexionó sobre lo que significaba proteger y cuidar, no solo físicamente, sino emocionalmente, y sobre la importancia de ser honesto consigo mismo y con Nayeli sobre sus propios sentimientos y capacidades. Esa noche, mientras compartían la cena, ambos hablaron sobre sus miedos y expectativas. Nayeli confesó que temía perder la seguridad y la conexión que habían construido, mientras que él admitió su miedo a no estar a la altura de las circunstancias. La conversación fue larga, llena de pausas, miradas y gestos de comprensión. Cada palabra y cada silencio fortalecían la confianza y el respeto mutuo, mostrando que su relación no se basaba en imposiciones, sino en entendimiento y compromiso emocional. A medida que pasaban los días, la tensión no desapareció por completo, pero sí se transformó en un vínculo más profundo. Ambos aprendieron a manejar sus emociones, a comunicarse de manera abierta y a reconocer la importancia de la paciencia y la comprensión. La convivencia secreta había evolucionado, ahora era un espacio donde podían ser honestos sobre sus deseos, miedos y expectativas, sin temor a ser juzgados ni incomprendidos. El hombre también comenzó a planear de manera más consciente. Reflexionaba sobre cómo podía apoyar a Nayeli sin comprometer su propia vida, considerando cada detalle, el bienestar emocional, la independencia de ella, y la manera en que podrían construir un futuro juntos de manera saludable y equilibrada. Comprendió que asumir responsabilidades no significaba perder libertad, sino actuar con madurez y empatía. Nayeli, por su parte, mostraba un equilibrio nuevo. Aprendía a confiar plenamente en él, pero también a valorar su propio espacio y decisiones. Comprendió que la relación no era solo sobre dependencia, sino sobre colaboración, respeto y crecimiento mutuo. Esa comprensión le daba seguridad y tranquilidad, fortaleciendo la conexión que habían desarrollado con tanta paciencia y cuidado. Al final de esta etapa, la historia alcanzaba un punto crucial. La relación entre el hombre y Nayeli había evolucionado de una convivencia secreta a un vínculo emocional profundo, lleno de expectativas, miedos y decisiones importantes. Ambos estaban en un momento en el que debían enfrentar la realidad de sus sentimientos, sus responsabilidades y el impacto de sus decisiones en el futuro. La convivencia ya no era solo una cuestión de protección y cuidado, era un espacio donde las emociones, la confianza y la comunicación eran fundamentales. Cada conversación, cada gesto y cada momento compartido servían para fortalecer la relación y preparar el camino hacia los desafíos que vendrían en la siguiente etapa. La historia estaba lista para entrar en su clímax, donde las decisiones y expectativas se confrontarían de manera directa, revelando la verdadera naturaleza de su vínculo. El aire en la casa estaba cargado de una mezcla de calma y tensión. Después de semanas de conversaciones, silencios y reflexiones, había llegado el momento de tomar decisiones más claras. El hombre comprendía que no podía seguir aplazando lo inevitable. Nayeli había expresado lo que esperaba de él, y él debía decidir cómo responder de manera honesta y responsable. Una mañana, mientras desayunaban juntos, el hombre decidió iniciar la conversación. Miró a Nayeli a los ojos y le dijo que quería hablar seriamente sobre su relación y sobre lo que ambos esperaban del futuro. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir, mostrando respeto y curiosidad. Había aprendido a confiar en él y sabía que sus palabras serían sinceras. Él comenzó explicando cómo se sentía, la gratitud, la conexión y el afecto que había desarrollado hacia ella eran reales, pero también existía miedo y duda. Admitió que asumir nuevas responsabilidades era intimidante, que nunca había estado preparado para algo así, y que necesitaba encontrar un equilibrio entre apoyarla y mantener su propia vida estable. Nayeli lo escuchaba en silencio, con un gesto de comprensión que mostraba que entendía sus temores. Luego,
Él le preguntó cómo veía ella la relación y qué esperaba realmente. Nayeli respiró hondo y le explicó que no quería imponer nada, pero que deseaba que él asumiera un compromiso emocional más profundo. Le dijo que confiaba en él, que apreciaba su compañía y que veía en él a alguien que podía ser parte importante de su vida. Sin embargo, también le expresó que entendía si él necesitaba tiempo, espacio o límites claros. Esa conversación fue larga y llena de emociones. Había momentos de silencio, miradas cargadas de significado y gestos de afecto que no necesitaban palabras. Ambos comprendieron que la honestidad y la comunicación eran esenciales para mantener el vínculo fuerte y saludable. No se trataba de ceder a expectativas de manera impulsiva, sino de construir juntos un camino donde ambos pudieran sentirse seguros y respetados. Después de aquella conversación, comenzaron a establecer acuerdos más claros. Decidieron hablar diariamente sobre sus sentimientos y expectativas, siempre con respeto y paciencia. Establecieron límites que ayudaran a mantener la convivencia equilibrada, evitando que la dependencia emocional se volviera una carga. Aprendieron que la confianza no significaba control, sino comprensión y apoyo mutuo. El hombre también se esforzó por mostrar a Nayeli que podía contar con él de manera práctica y emocional. Comenzó a planificar actividades juntos que fortalecieran la relación, caminatas por el parque, preparación de comidas juntos, y momentos de conversación sincera sobre sus sueños y metas. Cada gesto y cada acción tenían un propósito, demostrar cuidado y responsabilidad sin imponerse, y al mismo tiempo permitir que Nayeli mantuviera su autonomía. Nayeli, por su parte, se mostró más segura y tranquila. Comprendió que podía confiar en él sin depender totalmente de su presencia. Aprendió a expresar sus necesidades de manera clara, pero también a respetar los tiempos y emociones del hombre. Esa madurez emocional fortaleció la relación y permitió que ambos se sintieran más libres y a la vez más cercanos. En los días siguientes, comenzaron a enfrentar pequeños desafíos prácticos juntos. Nayeli quiso aprender a manejar ciertos asuntos de la casa por sí misma, y el hombre la apoyó sin intervenir demasiado. También discutieron cómo manejar situaciones externas, como visitas o preguntas de vecinos, sin poner en riesgo la privacidad y seguridad de ambos. Cada pequeño problema se convirtió en una oportunidad para fortalecer la confianza y demostrar que podían trabajar como equipo. Un momento clave llegó cuando Nayeli expresó su deseo de planificar su futuro con más claridad. Habló de sueños personales, metas y de cómo imaginaba su vida en los próximos años. El hombre escuchó atentamente, reflexionando sobre cómo podía apoyarla sin asumir responsabilidades que no estuviera preparado para cumplir. Fue un ejercicio de comunicación y planificación compartida, donde ambos aprendieron a equilibrar deseos, posibilidades y expectativas. A medida que pasaba el tiempo, la relación se volvió más natural y armoniosa. La convivencia secreta que había sido motivo de tensión se transformó en una rutina saludable basada en respeto, confianza y apoyo mutuo. Ambos habían aprendido a manejar emociones complejas sin perder la estabilidad ni la tranquilidad que tanto valoraban. Los gestos de cuidado mutuo se convirtieron en una forma de comunicación silenciosa que fortalecía la relación día a día. El hombre también descubrió que su vida había cambiado de maneras inesperadas. Había aprendido a ser más paciente, empático y reflexivo. Comprendió que ayudar a Nayeli no solo significaba protegerla, sino también crecer como persona, aprender a comunicarse de manera más abierta y equilibrar sus propios deseos con los de alguien más. Esa lección fue profunda y transformadora. Nayeli, por su parte, se sintió más segura y feliz. Aprendió que podía depender de alguien sin perder su autonomía, que podía expresar sus necesidades y expectativas de manera clara y honesta, y que la confianza mutua podía construirse de manera gradual y respetuosa. La relación había dejado de ser una simple convivencia secreta, ahora era un vínculo basado en entendimiento, cuidado y apoyo emocional. Un día, mientras compartían la tarde en el parque, Nayeli le tomó la mano y le dijo que estaba agradecida por su paciencia, su apoyo y su honestidad. El hombre le respondió con sinceridad,
expresando su afecto y su compromiso de seguir caminando juntos, siempre respetando los tiempos y decisiones de cada uno. Fue un momento de conexión profunda, donde ambos comprendieron que podían enfrentar juntos cualquier desafío, mientras mantuvieran respeto, comunicación y confianza. La historia terminó mostrando que la relación había evolucionado de manera natural y saludable. Lo que comenzó como un acto de bondad y protección se había convertido en un vínculo emocional sólido, basado en honestidad, respeto y comprensión mutua. Ambos habían aprendido lecciones importantes, la importancia de la comunicación, la necesidad de equilibrar dependencia y autonomía, y el valor de tomar decisiones conscientes y responsables. Aunque la vida aún traería desafíos, ambos sabían que podían enfrentarlos juntos. La convivencia secreta había sido el inicio de una relación profunda, que les permitió crecer emocionalmente y descubrir la fuerza del apoyo mutuo. La historia concluyó con una sensación de equilibrio y esperanza, cada uno con sus sueños y responsabilidades, pero unidos por un vínculo construido con paciencia, respeto y afecto genuino. En última instancia, el hombre comprendió que ayudar a Nayeli no significaba perder libertad, sino aprender a compartir la vida de manera consciente y madura. Nayeli, por su parte, descubrió que podía confiar plenamente en alguien sin dejar de ser ella misma. La historia cerró con una enseñanza clara: las relaciones auténticas se construyen con paciencia, honestidad y respeto, y pueden transformar la vida de quienes las viven de manera profunda y significativa.